Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, pertenecientes a la licenciatura en médico cirujano, en la asignatura de epidemiología. que se encuentra a cargo del Dr. José Manuel Castrejón. El tema del que les hablaremos está dentro de lo que es la investigación epidemiológica. Específicamente sobre la presentación de datos, que incluyen los pasos para poder realizarla. La investigación epidemiológica se lleva a cabo mediante el marco teórico. En él existe la prueba de hipótesis, con el fin de establecer una relación entre dos o más variables, dependiente e independiente. A su vez, la investigación epidemiológica se realiza mediante pasos: la recolección de datos, mediante la clasificación, donde se organizan y resumen los datos, la presentación, la descripción, con el cálculo de medidas descriptivas, y el análisis mediante la prueba de hipótesis y toma de decisiones. La presentación de datos permite la organización de la información mediante gráficas y tablas. Las gráficas y tablas permiten detectar y describir patrones en distribución de datos. Ambas deben de utilizarse en conjunto o relación para la adecuada presentación de todos los datos. Las características al momento de presentar nosotros los datos deben de ser las siguientes. Tanto tablas como gráficas deben de contener un título claro y conciso. Además, debe de responder a las preguntas qué, cómo y cuándo de los datos. También se deberá poner el nombre y la escala de los datos o de las variables. Y finalmente, en una nota a pie de página pondremos las abreviaturas, los símbolos y la fuente de los datos. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es una tabla de frecuencias. Recordemos que una tabla de frecuencias nos permite ver la distribución de los valores en un intervalo. Bueno, en este caso vamos a ver cómo es que se crea. Tenemos un ejemplo en el cual tenemos en nuestros datos 65 datos que equivalen al 100%. Dentro de esos, el valor máximo es de 120 y el valor mínimo es de 50. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer para la construcción de mi tabla de frecuencias? Es calcular el rango. ¿Y cómo se calcula el rango? Voy a restarle al valor máximo el valor mínimo. En este caso le voy a restar a 120 la cantidad de 50, de manera que me da 70. El segundo paso es calcular el número de intervalos. Para que esto sea una manera más sencilla, se recomienda utilizar la fórmula de Sturges, la cual es la siguiente: 1 más 3.322 por el logaritmo natural o el logaritmo en base 10 de la cantidad de nuestros datos, en este caso es 75. Nos da 7.022, pero como son intervalos no podemos poner 7.022 intervalos, de manera que lo redondeamos a 7. El tercer paso es calcular la amplitud de estos intervalos, o sea, cuántos números van a caber dentro de cada intervalo. Lo que es dividir el rango entre el número de intervalos, o sea, en este caso 70 entre 7, y me da 10. Con estos datos yo ya puedo crear y completar mi tabla de frecuencias. Bueno, ya tenemos los intervalos de clase, que según lo que calculamos son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego, vamos a calcular el paso 4, que es la marca de clase. La marca de clase es básicamente el promedio de los intervalos de clase. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, el promedio de 50 y 60. En este caso sumamos 50 más 60 y lo dividimos entre 2 y nos da 55, y así con todos los intervalos de clase. Ahora, para estos intervalos vamos a tener unas ciertas frecuencias absolutas, que es esta columna, que ya se encuentra completada, y que nos da como resultado nuestro total de datos, que es 65. Ahora, vamos a sacar nuestra frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de mis datos. Y así con todo lo demás. ¿Cómo me voy a dar cuenta que esto es correcto? En este caso, como son decimales, me voy a dar cuenta que es correcto porque la sumatoria de toda esta columna me tiene que dar 1. Nos da 1, entonces eso quiere decir que estamos correctos. Del otro lado, lo que voy a hacer es poner esta misma frecuencia relativa, pero en porcentaje. O sea, básicamente voy a multiplicar todos estos datos por el 100%.
Y lo mismo lo voy a hacer con los otros valores. De igual forma, ¿cómo sé que es correcto todo esto que estoy haciendo? Porque la sumatoria de toda esta columna me tiene que dar el 100%. Nos da 100%, eso quiere decir que vamos bien. Finalmente, debemos de calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es, por ejemplo, que primero yo voy a poner mi primer valor, que sería, en este caso, 8. Y a 8 le voy a sumar el valor de abajo, que sería 10. Y lo que me dé le sumo abajo, que es 15, y así sucesivamente. O sea, a este número yo le voy a sumar el número que viene. Y así con todos los demás. De igual forma, ¿cuál es el tip o el consejo para que yo me dé cuenta de que todo esto que estoy haciendo es correcto? Porque el número último que yo ponga, tiene que ser igual al total de datos de mi serie, de mi serie numérica o de mi serie de datos. En este caso sí coincide 65 y 65. Ahora voy a hacer lo mismo pero con los porcentajes. Primero voy a poner mi primer porcentaje, en este caso es 12.31%, y a ese le voy a ir sumando la cantidad de abajo. De igual forma, ¿cómo me doy cuenta que todo esto es correcto? Porque el último resultado tiene que darme 100%. De esta manera nos da 100% en ambas y comprobamos que estamos en lo correcto. Y básicamente esto sería la creación de una tabla de frecuencias. Bueno, ¿qué es un histograma? Un histograma es un tipo de gráfica que se utiliza para representar variables de tipo cuantitativo continuo. Como estamos observando una imagen, esta es la representación clara de un histograma. En la parte del eje horizontal o del eje de las X es en donde vamos a poner el valor de la variable, mientras que en el eje de las Y o en el eje vertical se va a poner las frecuencias de las variables. Las características de un histograma es que las barras tienen la misma anchura y todas están juntas, como podemos observar. Además, en la parte superior se va a poner una marca a la mitad de lo que es cada barra y posteriormente vamos a proceder a unir cada una de esas divisiones por medio de líneas rectas. Eso es lo que caracteriza a un histograma. Para hablar sobre el polígono de frecuencias es necesario conocer sus principales características. El polígono de frecuencias nos va a ayudar a graficar variables de tipo cuantitativas o también conocidas como numéricas. Estas pueden ser discretas o continuas, recordando que las discretas pueden utilizar valores aislados, mientras que las continuas utilizan todos los valores de un intervalo. Nuestro polígono de frecuencias lo vamos a llevar a cabo o lo vamos a graficar en un plano cartesiano, recordando dos puntos importantes. Este plano cartesiano tiene un eje de las abscisas, o también conocido como eje de las X, y un eje de las Y, o también conocido como eje de las ordenadas. Ahora, ¿cómo vamos a registrar? ¿Cómo es que vamos a armar nuestro polígono de frecuencias? Bueno, recordemos que en el eje de las X o eje de las abscisas nosotros vamos a colocar nuestros valores de intervalos de clase. Esto va a ir en el eje de las X, mientras que en el eje de las ordenadas, o también conocido como eje de las Y, nosotros vamos a colocar la frecuencia con la que ocurre este intervalo de clase. Ahora, mediante puntos, nosotros en cada punto lo vamos a colocar entre cada intervalo de clase, ¿ok? Y estos intervalos de clase o estos puntos entre cada intervalo de clase se van a colocar a la altura con su respectiva frecuencia. En este caso, este punto señalado está a la frecuencia de 20. Y esto lo vamos a hacer con cada uno de los intervalos de clase en cuestión. Ahora, para que nuestro polígono quede cerrado, es necesario aumentarle o agregarle dos intervalos de clase más. Un intervalo de clase al inicio y un intervalo de clase al final, pero ambos deben de estar a una frecuencia de 0, para que en nuestro paso final, que es unir todos los puntos por un segmento de recta, mi polígono de frecuencias me quede cerrado. Lo podemos entender esto mejor con un ejemplo de la vida real. En este caso tenemos un polígono de frecuencias de
la distribución del peso en kilogramos de 65 pacientes de un hospital privado de la Ciudad de México en el año de 2006. Recordando que en el eje de las X o eje de las abscisas se van a encontrar nuestros intervalos de clase. En este caso se encuentra el peso en kilogramos. Va a ir desde el valor mínimo hasta el valor máximo. En este caso el valor mínimo es de 50 kilogramos y el valor máximo es de 120. Y en el caso del eje de las ordenadas o eje de las Y's, vamos a colocar la frecuencia, que en este caso es el número de casos con respecto al peso en kilogramos. Voy a explicarles dos intervalos de clase, el primero y el último, para que puedan entenderlo de un modo mejor. En el primer intervalo de clase habla sobre el peso entre 50 y 60 kilogramos. Este primer intervalo de clase dijimos que se le va a dibujar un punto que va a estar a la altura de su frecuencia. En este caso es el número de casos de 8 con respecto a este primer intervalo. Con respecto al último intervalo, que es un peso entre 111 y 120, su frecuencia con la que ocurre este intervalo de clase es de el 2. Y esto recordemos que lo vamos a hacer con cada uno de nuestros intervalos de clase, que en este caso son 7, recordando que estos puntos van a estar a la altura de su respectiva frecuencia. Al finalizar dijimos que le vamos a agregar dos intervalos de clase más, un intervalo de clase al inicio y un intervalo de clase al final, pero ambos con una frecuencia de 0, para que al finalizar podamos unirlo mediante un segmento de recta y que mi polígono de frecuencia se encuentre cerrado. Una ojiva es otro tipo de gráfica que es demasiado similar a un polígono de frecuencias, solo que en esta ojiva lo que vamos a representar, o lo que vamos a graficar mejor dicho, van a ser los porcentajes acumulados o las frecuencias acumuladas, como podemos observar en la imagen. Eso es una ojiva. Hablando sobre el diagrama de barras, también es necesario retomar sus principales características. El diagrama de barras nos va a ayudar a graficar variables de tipo cualitativas, o también conocidas como variables categóricas. Estas pueden ser nominales u ordinales. En el caso de las nominales no necesitan un orden específico, mientras que las ordinales sí necesitan tener un orden en específico. Y nuevamente el diagrama de barras se va a llevar a cabo en un plano cartesiano. Algo muy importante del diagrama de barras es que es muy sencillo de realizar y a su vez nos va a ayudar a expresar porcentajes y frecuencias con la ayuda de barras. Estas barras pueden ser verticales u horizontales, pero los ejemplos que vamos a ver a continuación, todas estas barras son verticales. Y bueno, ¿cómo es que lo podemos realizar? ¿Cómo podemos graficar una gráfica de barras o diagrama de barras? Bueno, en el eje de las X o eje de las abscisas nosotros vamos a colocar nuestras variables que son de tipo cualitativas. Y en el eje de las ordenadas o eje de las Y nosotros vamos a colocar la frecuencia con la que ocurren cada una de mis variables. Por ejemplo, en este caso, esta gráfica que vemos aquí, esta barra se levantó a la altura de su respectiva frecuencia. Eso es lo que se debe hacer. En cada una de las variables se va a levantar una barra con su respectiva frecuencia. En este caso es una frecuencia de 35. Y vamos a hacer eso, vamos a levantar cada una de estas barras con cada una de mis variables. Y nuevamente, para entenderlo en un caso de la vida real y entenderlo mucho mejor, nos vamos a enfocar en esta imagen que corresponde a un estudio sobre la frecuencia del grupo sanguíneo de 20 personas que acudieron a donar sangre al Banco Central de Sangre en el año del 2005. Recordando que nuestras variables las íbamos a colocar en el eje de las X o eje de las abscisas. En este caso mis variables corresponden al grupo sanguíneo, que es grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B, grupo sanguíneo AB y grupo sanguíneo O. Y en el eje de las ordenadas o eje de las Y nosotros vamos a colocar la frecuencia con la que ocurre mi variable. En el ejemplo
del grupo sanguíneo tipo A se elevó una barra o se levantó una barra con respecto a su frecuencia con la que ocurre esta variable, en este caso fue de 6. En el caso, por ejemplo, del grupo sanguíneo AB, nuevamente se levantó una barra al nivel de su respectiva frecuencia, en este caso fue 1, fue un valor bastante bajo con respecto a los otros tipos de sangre o las otras variables. Y por ejemplo, en el caso del grupo sanguíneo O, nuevamente se elevó una barra o se levantó una barra al nivel de su respectiva frecuencia. En este caso fue de 9. Y vamos a hacer eso, vamos a levantar barras, dijimos que en cada una de nuestras variables con su respectiva frecuencia. Estas gráficas de barras o estas barras pueden utilizarse con color o sin color. En el caso de utilizar colores, cada color va a corresponder a el tipo de variable del que nosotros estemos graficando. Pero eso va a depender del tipo de estudio y de la persona que lleve a cabo esta graficación. Como pudimos observar en este video, la presentación de los datos tiene una serie de componentes que debemos de seguir al pie de la letra para que este paso se realice de la mejor manera y no tengamos ninguna dificultad para realizar el siguiente paso en lo que es la investigación epidemiológica, el cual es el análisis de los datos. Esperemos que este video haya sido para su ayuda y muchas gracias.